¿Buscas capacitarte y lograr tus objetivos? El Centro de Capacitación Jean Piaget te ofrece cursos de especialización que potenciarán tus habilidades y conocimientos. Te preparamos para los exámenes y concursos 2020-2021 por especialidades. Acceso al cargo director UGEL, auxiliar en educación inicial, primaria y secundaria. Nombramiento docente, evaluación del desempeño docente, ascenso de escala magisterial, acceso al cargo director de instituciones educativas y especialistas UGEL y TREP. Contamos con ponentes, conferencistas y especialistas de primer nivel, listos para guiarte hacia el éxito. Los cursos tienen una duración de 4 y 6 meses. Se desarrollarán a través de la plataforma virtual Jean Piaget. Informes 9816 32 109. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto y placer saludarles a todos ustedes, maestros, docentes de todo el Perú, ya conectados a través de la plataforma Zoom, nuestra plataforma virtual de Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural Jean Piaget, que está de aniversario. Sí, señores, estamos de fiesta, estamos cumpliendo 18 años. 18 años capacitando a todos los maestros de nuestro Perú. Y bueno, mañana, bueno, ya estamos 30, ya estamos a postrimerías de este mes, de este primer mes de enero, desde el primer mes del año 2021, estamos ya a culminar. Y nuestro día central es mañana 31. Mañana 31, nuestro día central. Sí, cumplimos 18 años. Y una pequeña breve reseña de nuestro centro de capacitación Jean Piaget. Ese centro de capacitación docente Jean Piaget fue creado el 31 de enero del año 2003 en la ciudad de Chiclayo. Fue creado, fundado por el señor Percy Larrea Pozo. En aquellos tiempos se iniciaban las evaluaciones, en estos tiempos se iniciaban las evaluaciones, y bueno, los maestros de la María que necesitaban urgían de las capacitaciones, por ello que nace Jean Piaget para capacitar a los docentes ahora de todo el Perú. Jean Piaget, bueno, ustedes ya conocen la historia de este reconocido por su aporte al estudio de la infancia y por su teoría constructiva del desarrollo de la inteligencia. Epistemólogo, biólogo, Jean Piaget, Jean William Fritz Piaget. Es por eso que nuestro amigo Percy pone el nombre de este centro de capacitación Jean Piaget. Hoy, señoras y señores, cumpliendo con los seminarios completamente gratis. Hoy sábado empieza este seminario, luego estaremos por la tarde también con 2 seminarios más, mañana, domingo, por la mañana y por la tarde, y son estos diferentes seminarios que le tiene por su aniversario. Seminarios gratuitos para que usted siga capacitándose, para que usted siga fortaleciendo esta capacitación, este aprendizaje, para llegar al objetivo que es el examen de nombramiento. Señoras y señores, nuestro agradecimiento. Jean Piaget está más que satisfecho por seguir contribuyendo en la capacitación de todos y cada uno de ustedes, maestros de todo nuestro querido Perú. Mañana 31 celebramos nuestro 18º aniversario, estamos de fiesta y es por ello que Jean Piaget le brinda estos seminarios completamente gratuitos hoy sábado y mañana domingo 31. A continuación, damas y caballeros, vamos a iniciar ya nuestro primer seminario de esta fiesta, en este aniversario número 18 de Jean Piaget, y a continuación vamos a darle la bienvenida al extraordinario, a nuestro ponente, el doctor David Rumiche Herrera, capacitador a nivel nacional, especialidad en gestión curricular e institucional, en la actualidad docente de la UCB. Ya con nosotros para un tema importantísimo, planificación curricular a la inversa. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, el doctor David Rumiche Herrera. Buenos días, adelante doctor. Buenos días, estimados colegas. Un día muy especial, pues estamos celebrando 18 años de vida institucional del Centro de Capacitación Jean Piaget. Y como quiera que este día marca historia,
historia creciente. Hoy día quisiéramos realmente darle un abrazo a toda esta familia, principalmente al amigo Percy Larrea, quien conduce, quien lidera este grupo, y mañana 31 estaremos pues recordando a ustedes que ya son nuestra familia, toda vez que salidos de nuestros eventos pertenecen a nuestro grupo de capacitación y por lo tanto se llevan consigo muchísimos aprendizajes. Estoy seguro que hoy día un tema importantísimo que es planificación a la inversa, planificación curricular. Atención, no es un tema novísimo, no es un tema que les digo sacado de las teorías, sino es básica. Lejos está de aplicarse totalmente, pero por ese camino vamos y hoy día precisamente vamos a tratar de que ustedes entiendan qué significa la planificación a la inversa, una propuesta diferente a todas y que lamentablemente pues el Ministerio de Educación no le viene dando la cobertura necesaria, porque se trata que no solamente esté escrita en el currículo, sino que también se aplique. Hoy día, señores, vamos a tratar de darles toda esa información relacionada a la planificación estratégica. Entonces vamos a compartir ¿ya? A ver, por favor, ya está. Listo. Ahí estamos. Bien, planificación a la inversa. Decía lo siguiente a ustedes, que planificación a la inversa es un modelo, es un diseño de planificación curricular, ¿no? Un modelo interesante, puesto que marca un punto de inflexión en el proceso de planificación curricular a nivel nacional. Claro está que todavía no representa una cultura planificadora en nuestro país, pero por ese camino vamos en son de que esto pues realmente se aplique totalmente y surta efecto. Años llevamos intentando aplicar modelos y ojo, las estadísticas, las pruebas nacionales e internacionales no nos vienen dando la razón. Seguimos un poquitín mal y ojo, seguimos con algunas tradiciones de la práctica pedagógica que no hacen lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Precisamente entender que el aprendizaje se produce en cada persona y cada persona tiene su propia historia de aprendizaje y por lo tanto, en tanto no identifiquemos esas necesidades propias, esas brechas de aprendizaje, definitivamente no podemos arremeter con éxito esta baja, digamos, de estadística nacional e internacional, llámese prueba S, llámese prueba PISA, ¿ya? Entonces, es una nueva propuesta que data del año 2016, cuando es consignada en el Currículum Nacional de Educación Básica y en las programaciones curriculares o en los programas curriculares de educación inicial, primaria y secundaria. Está escrito por si acaso, ¿ya? De tal manera que fácil es hoy día, a partir o al terminar la sesión, esta disertación, ustedes tengan que, digamos, seguir leyendo y atención, se trata de aplicarlo, ¿ya? ¿Qué es la planificación a la inversa? Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es la planificación a la inversa, no? Estamos en un enfoque de competencias, ¿no? Este enfoque de competencia, que también es un enfoque aliado del currículum nacional, es un enfoque que desarrolla preferentemente habilidades, ¿no es cierto?, capacidades, ¿no es cierto?, comportamientos, desempeños en las personas que aprenden, ¿no? Y por lo tanto, estimados colegas, se trata de entender en primer momento que es una competencia, ¿no es cierto?
según el currículum nacional, una competencia no es otra cosa que la combinación, ¿no es cierto?, de capacidades en razón de solucionar ciertos retos y desafíos del contexto, ¿no? Y también te dice la competencia que es una facultad, ¿no? Es una facultad, ¿no? Y entonces, siendo facultad, significa que es algo que lo tenemos inherente a cada persona. Esto es que todo lo aprendido tiene que estar inmerso de nuestra estructura cognitiva, en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, lo aprendido es incluso, ¿no es cierto?, en un momento determinado, cerrar los ojitos y asimilada por procesos experienciales del mundo y de la cultura. Entonces, una competencia es una facultad. Y la persona que aprende instala, ¿no es cierto? Instala a través de representaciones y significados, instala el mundo exterior, la cultura exterior, la instala en nuestro cerebro. Y forma parte ya de ese bagaje de información, de datos, de imágenes, de conocimientos prestos a ser utilizado en la solución de un problema. Estamos. Y más abajito que dice el currículum. El currículum te dice que como quiera que la competencia es la movilización conjunta de capacidades, te dice que una capacidad está integrada por conocimiento, por habilidades y por, digamos, actitudes, ¿no? Que también, pues, son movilizadas en la medida en que haya un reto, un desafío, una consigna, una tarea, una problematización, una situación significativa de afuera. Presto a ello, el hombre aflora las capacidades, pero que no aflora digamos, desde la lógica de una capacidad del conjunto de capacidades afines a una competencia general y por lo tanto es utilizada para solucionar problemas. En estos dos conceptos hay una cosita muy interesante, que la competencia también incluye conocimientos, también habilidades y también destrezas. Y atención, otro concepto más que les va a ayudar a todos, porque como quiera que el currículum dice que la competencia es una facultad y no vale en tanto no está instalada en el consciente, ¿no es cierto?, en la conciencia de uno, en la mente, en el pensamiento, en el cerebro, en los procesos cognitivos, llámese como quiera, dentro de uno, pues, digamos, no será aprendizaje. Todo aquello que no está es porque ya se olvidó, ¿no es cierto? O no lo hemos estudiado o no lo hemos aprendido. De tal manera que ser competente no es solo el hacer, ¿no es cierto? No solo es el hacer, ¿no? Hacer algo, sino también el saber cómo se hace. Cuando una persona tiene instalado el saber cómo se hace, es porque aprendió. Y en este momento le pregunto a todos los que sabemos cocinar, cómo se hace un arroz, ¿no es cierto? Cómo se hace un arroz con leche, de seguro que estamos prestos a decir los pasos, ¿no? A decir los pasos porque ya están encajados, están introducidos en nuestras mentes, ¿no? Y no solamente dice cómo se hace, sino que también lo hace. De tal manera que el competente, amigos, es la persona que sabe decir cómo se hace, sabe hacerlo y lo más importante en el desarrollo de una competencia, que lo sabe hacer bien. Si en este último requisito no es nada, de tal manera que si el alumno aprende simplemente para una clase o aprende para el momento y luego no hay circunstancias que movilicen esa competencia, eso no es un buen aprendizaje. El buen aprendizaje es aquel que se instala en la cabeza. Además es el que motiva el actuar en el desarrollo, en la solución de un problema, pero que a la vez lo hace siempre bien. Lo permite trasladar, permite extender lo aprendido a otras circunstancias, miren, ¿no? Entonces, hacerlo bien es un requisito principal, de tal manera, miren, la lógica de la vida, ¿no? Todo lo que sabemos hacer bien en nuestras casas, en el trabajo, todo es porque lo hemos hecho varias veces, miren. Y como tal,
se ha producido el proceso de fijación de los aprendizajes. El aprendizaje ya se encuentra en la mente, ya está metida dentro de nosotros y por lo tanto, atención, no se olviden nunca, saber cómo se hace, saber hacerlo y saber hacerlo bien. Ese es el desarrollo de la competencia. Y entonces, pero esas competencias, como quiera que pertenecen al enfoque del currículum, estimados colegas, entonces este enfoque es el que prima en todo. Te está diciendo, maestro, no solamente se enseña conocimiento, no solamente, no es que no se enseñe conocimiento, por favor, que es una creencia que también nos han metido en la cabeza algunos expositores, que vivan los conocimientos en la era de la información y en la era del conocimiento no se puede despreciar a los conocimientos, que vivan los conocimientos valen, pero ojo, ya no son el fin, pues, son los medios para producir competencias y habilidades y capacidades. Sirven, pues, una vez aprendido, sirven para solucionar un problema, miren. Por eso es que mucho valen los conocimientos, de tal manera que cuidado con la creencia de que hoy día no se trabaja con conocimiento. Sí, y se debe trabajar con conocimiento. ¿Ya? Bien, entonces para desarrollar estos aprendizajes de una competencia, estimados colegas, se hace necesario, señores, hacer diseños de planificación, porque todo proceso de aprendizaje se realiza, señores, previamente con una planificación, ¿no? De corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, miren, a la inversa o en reversa, no es una teoría que les traigo aquí por oportunismo, no, es una teoría que se encuentra escrita, lean, orientaciones para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de la formación curricular y también se encuentra en el Currículum Nacional de Educación Básica. Allí está la teoría, ¿ya? Y yo les voy a hacer acuerdo porque hay varios diagramas que yo les traigo hoy día, están consignados en las páginas del Currículum Nacional. Entonces, ¿qué es la planificación a la inversa? Es la centralidad en los aprendizajes. Ahí está, ¿no? El aprendizaje es un proceso, ¿no es cierto?, tan personalísimo que exige que la educación sea, lo más óptimo es que la educación sea personalizada, pero imposible en cualquier sociedad del mundo. No podría haber una educación personalizada, ¿no? Entonces hay estrategias que permiten migrar las diferencias de cada alumno en cuanto a sus aprendizajes previos, ritmo de aprendizaje, estilos, pero, caray, siempre la mirada es sobre las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos, reconociendo también que un aprendizaje no es otra cosa que la representación y digamos, la representación del mundo en nuestra mente, en nuestro cerebro. Definitivamente, señores, el aprendizaje es el cúmulo de conocimientos que una persona acumula por la experiencia misma, por una educación formalizada o preestablecida, etcétera. Lo tanto que uno aprende es de conocimientos. Todo es conocimiento, los que ingresan acá, sino que hay tres tipos de conocimientos: los conocimientos o contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Y esto tiene su historia, que no es motivo hoy día de esta disertación. La planificación se inicia, estimados colegas, con los propósitos de aprendizaje. Esa es la clave, ¿no? Los propósitos. Y miren que ya lo hemos hecho arraigado. Todo el mundo quiere colocar los propósitos, pero miren, la teoría no dice eso, el currículum no dice eso. Porque a la final de cuentas, yo me acuerdo desde añísimos, nosotros lo primero que poníamos es el título de la clase y estábamos poniendo por lo menos el propósito de esa clase. De tal manera que no es entender lo que son los propósitos, porque ahora resulta que hay una práctica y un conjunto de creencias de los docentes de creer que primero seleccionan las competencias, las capacidades, los desempeños, los estándares, el perfil, los enfoques transversales y estoy garantizando que el currículum se aplique. No, no. Para que esto funcione,
para que el propósito realmente tenga el sentido que quiere esta planificación a la inversa, se hace necesario que los propósitos seleccionados estén aparejados y en función a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Quiere decir que si yo no identifico las necesidades de sus aprendizajes previos de los alumnos, no podría poner buenos propósitos. No puedo poner buenos propósitos. Ambos se necesitan biunívocamente. Esto es las necesidades con los propósitos y los propósitos a las necesidades. Quiere decir que no hago un buen propósito si yo primero no identifico, no diagnostico cuáles son sus aprendizajes previos, su nivel de desarrollo de los niños, su potencial de aprendizaje, sus posibilidades de aprendizaje. Con lo tanto que tiene es que se mide a los propósitos. Entonces, eso dice el currículum, pero de eso no hacemos. ¿Por qué razón? Porque estamos acostumbrados sencillamente, estimados colegas, a poner los propósitos y punto. No hacemos la evaluación diagnóstica que nos conlleva a identificar los aprendizajes previos y las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. Y ojo, no podemos entender esta planificación a la inversa, ni mucho menos del por qué los propósitos tienen que estar en función a las necesidades si no conocemos el concepto de una necesidad. Y que es una necesidad lo tanto que le falta a un alumno para lograr lo que se va a aprender, para lograr lo que va a aprender. ¿Qué distancia hay entre el aprendizaje que yo me pongo como meta de aprendizaje y lo tanto que sabe el alumno para que el alumno con lo poco, mucho o medianamente se defienda con el nuevo reto, con el nuevo aprendizaje más complejo que el primero? ¿Se dan cuenta? Entonces, vaya quedando clarísimo. Este enfoque, este modelo de diseño, no es que se tenga que poner solo los propósitos. Para ello, simultáneamente, se debe hacer una evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Y miren, qué bien, porque ahora la evaluación ya no aparece al fondo. Como siempre tenemos la idea y tenemos el pensamiento pedagógico que la evaluación es un proceso final. No, ahora aparece arriba, miren. Y por allí el nombre de planificación a la inversa. ¿Se dan cuenta? Y ojo, el propósito, ¿por qué? Porque primero hay que conocer las metas. ¿Qué es lo que yo deseo enseñar? ¿Qué es lo que el currículum tiene como previsto para ese grado? Que aprendan nuestros estudiantes. ¿Qué quiero yo, maestro? Que aprendan mis estudiantes. ¿No? El propósito, la meta. Y recién se sabrá en qué condiciones está el alumno para exigirse llegar a esos propósitos, ¿no? Entonces requiere saber de dónde se encuentra, antes de iniciar un nuevo aprendizaje, dónde se encuentran los alumnos. Y miren, suena más lógico, porque tú no podías hacer un diagnóstico de tu persona si no sabes tus metas. ¿Se acuerdan del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, no es cierto? Llegó un momento desesperado después de haber trajinado y haber tenido problemas, se encuentran en un bosque con varios caminos. A la derecha, izquierda, atrás y adelante, caminos y caminos. Y Alicia le pregunta al conejo, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? Y el conejo le responde, depende, ¿a dónde queremos ir? ¿Se dan cuenta? No podrás saber qué tanto tienen los alumnos no sabrás qué tanto tienen que aprender los alumnos si primero tú no conoces dónde se encuentran y a dónde quieren ir, principalísimo, a dónde quieren ir. Y recién, para hacer la planificación a la inversa, recién estaré en condiciones de conocer cómo están, para enfrentar el nuevo reto de aprendizaje. La planificación se inicia con los propósitos de aprendizaje y estos se construyen a través de las características de los estudiantes, sus necesidades de aprendizaje y las competencias, capacidades y desempeño. ¿Ya? De tal manera, estimados colegas, si ustedes
Ya les dijeron por ahí los capacitadores que lo primero que se coloca es el propósito. Eso no es como debes entenderlo, que se identifican los propósitos en función a sus necesidades. Eso debe ser completito, no que se pongan los propósitos. ¿Ya? Avancemos. La idea es poner el foco del diseño de aprendizaje del alumno, ¿no? Y la idea es que queremos que aprendan los alumnos, esos son los propósitos. ¿Qué quiero que aprendan? Pero no a la luz de la arbitrariedad que puede tener el maestro, es que él decide qué aprende, sino desde la lógica del currículum, porque el currículum es una propuesta social, es una propuesta de gestar una nueva ciudadanía, y por lo tanto lo han hecho en función de lograr esa nueva ciudadanía, ese nuevo de hombre que soluciona nuestros problemas. ¿Y a dónde está contenido ello? En los perfiles de egreso. Ahí está el nuevo tipo de hombre que debe surgir. Y por lo tanto, más abajito están los enfoques, más abajito las consecuencias, más abajo las capacidades, más abajo los desempeños. Y luego, casi al costado, a la izquierda o a la derecha, estarán los estándares de aprendizaje. ¿No? Entonces, cuando se habla de propósitos, no se habla de un libre albedrío del maestro en la que tenga, ¿no? Eso que está en el currículum son las necesidades sociales. Eso es lo que necesita el país en conjunto, la nación en conjunto, para lograr una nueva ciudadanía. Pero diferentes son las necesidades personales. Que hay unos que llevan la delantera, están más adelantaditos que otros, y los que están más atrasaditos tienen más necesidades de aquellos que están más adelantados en aprendizajes de habilidades y destrezas. En otra palabra, ¿qué buscamos que le pase a ellos en nuestra clase? ¿Qué quiero que pase? ¿No? Pero miren, cuando nosotros colocamos las competencias, las capacidades, los desempeños, ¿no es cierto? Estamos proponiendo bien lo que el alumno tiene que aprender, ¿no? Pero de seguro que cuando hacemos nuestras actividades de aprendizaje nos olvidamos un poco de ese marco, de ese referente, y hacemos un modelo arbitrario que no tiene nada que ver con los propósitos. De nada sirve entonces que yo haya puesto primero los propósitos cuando mi clase está distanciado de los mismos. Si el currículum nacional y el enfoque socioconstructivista te dice que una competencia es una facultad que permite combinar capacidades, ¿qué hacemos haciendo lo equivocado que nos han dicho algunos capacitadores? Que se tiene que preferir una capacidad a lo máximo 2 capacidades y hay que trabajar simplemente 2 capacidades. Porque hay que enfatizar una de ellas. Falso, estimados colegas, porque el concepto real y la teoría real universal que te dice que una competencia se desarrolla en la medida en que el hombre combina todas las capacidades, no una de ellas, pero ya nos engañaron, ¿se dan cuenta? De nada sirve entonces este enfoque. Si yo he puesto una competencia, esa competencia tiene 4 capacidades y solamente he considerado una, ya la mutilé a la competencia. Ya la mutilé, la secuencia didáctica que tienen las capacidades, porque las capacidades van de menor a mayor, de lo más simple a lo más complejo. La capacidad 1 es de menos exigencia cognitiva que la capacidad última, y por lo tanto tiene que darse en conjunto, mire, en conjunto. De tal manera, estimados colegas, que hay muchas cosas que hoy día tengo que hacer la crítica como un buen curriculista. Esto es diferente del foco tradicional, al que naturalmente estamos inclinados y que consiste en preguntarnos qué queremos enseñar. No se trata de qué queremos enseñar, claro, que si yo lo tengo claro qué deben aprender los alumnos, bueno, el segundo momento clave y lógico es que voy a enseñar en función a lo que quieren aprender nuestros alumnos. El segundo paso, miren, atención, bórrense de su cabecita, que es lo primero que hay que hacer en la planificación, es identificar los propósitos. Falso.
¿Falso? Falso. La idea es como dice el currículo. Hay que identificar los propósitos, diseñar propósitos en función a las necesidades. Eso es lo que dice el currículum y no como nos han venido enseñando equivocadamente. Y eso es lo que vamos a aprender. Por eso la necesidad de que alguien enseñe esto de la planificación a la inversa. El segundo paso consistirá en establecer de qué manera podemos los docentes determinar si los alumnos han logrado o no estos aprendizajes. ¿De qué nos sirve? Tener los propósitos. Viene la clase, ¿cómo garantizo que los alumnos están aprendiendo? ¿Cómo garantizo? Que al final, a lo que me entregue el producto, como lo hemos venido haciendo en esta educación remota, miren lo que hemos hecho. A los alumnos les hemos estado viendo simplemente sus productos. Nada más. Pero no lo hemos estado viendo cómo construyó el producto, que es el proceso de aprendizaje. Que si bien es cierto el producto es una evidencia, no es la única, porque ¿qué dice nuestro currículum? Que la evidencia es el desempeño más los productos. Y miren lo que hemos estado haciendo. Simplemente revisando los productos. Esto es aplicando no una evaluación formativa, sino una evaluación sumativa o final, miren. Porque el producto es el resultado de un desempeño, pero el desempeño no lo hemos visto. ¿Y qué dice la evaluación formativa? La evaluación formativa dice que tenemos que acompañar al alumno en sus dificultades, en sus logros y avances, desde el momento mismo que comienza la clase. Esto es, desde el momento que construye sus aprendizajes, enfrenta una tarea, una consigna, digamos, un reto, un desafío, una problematización, una situación significativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos el referente? Muy bien, están mis propósitos. ¿Sabe qué pregunta viene? ¿Y ahora qué hago yo como maestro para saber qué actividades hago yo para que el alumno vaya mostrando el progreso en función al propósito? ¿Qué comportamientos, qué tiene que hacer, qué tiene que escribir, qué tiene que pensar, qué tiene que decir, qué tiene que hacer para yo ir conociendo que realmente, que solo el producto final? Imagínense, ¿no? ¿De qué manera podemos los docentes determinar si los alumnos han logrado o no estos aprendizajes? De tal manera que después de encontrar los propósitos en función a las necesidades, no se olviden, no es que viene el desarrollo de las actividades, viene el proceso intermedio bonito, dice, yo voy a planificar mi clase en función a la competencia, a las capacidades y a los desempeños. En otras palabras, tengo que propiciar en mi clase, en mi sesión de aprendizaje, tengo que precisar actividades que permitan que los desempeños que dice el currículum se vayan produciendo en la clase, miren, ¿no? ¿Y qué te dice nuestro currículo? Te dice, maestro, por favor, entonces, primero pon los propósitos en función a la necesidad y luego tienes que identificar o diseñar los criterios que recojan las evidencias. Los criterios permiten recoger las evidencias. Pero si yo escogí solamente una capacidad, imagínense como lo hemos hecho en esta educación remota, pues el producto va a ser de esa capacidad y ese producto no va a copar las intenciones de toda la competencia. Y por lo tanto hemos cometido fallas en esta educación remota del año 2020. ¿Se dan cuenta? Entonces es el segundo momento que lo vamos a seguir diciendo hasta que se pegue, hasta que se haga sangre y hasta que se haga neurona. ¿Qué tipo de conducta o comentarios o capacidades o actitudes nos permitirán darnos cuenta que los estudiantes realmente han logrado el aprendizaje o vienen logrando el aprendizaje? Miren. Y eso hay que planificarlo en función a los propósitos, pero recordemos el perfil de egreso, los enfoques transversales, la competencia, las capacidades y también los estándares, porque es por ciclo, son de largo plazo, no los podrás ver en el momento. El único criterio que te permite ver en el momento son los desempeños, porque son de grado. Acuérdate que el perfil de egreso se va a lograr en 16 años que dura EBR o EVA o EVE. Las capacidades en 16 años, ¿no? Los estándares de progreso en 2 y en 3 años en algunos casos.
pero el desempeño es de grado. Y por lo tanto, eso tienes que provocar que haga. Y esos son los criterios de evaluación que me permiten recoger evidencias. Y es más, no solamente recoger, construir el producto. Y por lo tanto, si una competencia, estimados colegas, sirve para combinar todas las capacidades, no tengo que mutilar esas capacidades, tienen que provocarse y producirse en conjunto todas, porque es una gran estrategia que está ahí metida. ¿Ya? Es una gran estrategia y por lo tanto, señores, nuestro segundo momento es, ¿cuál es el primer momento? Identificar los propósitos en función a las necesidades. No se queden con identificar propósitos, grábense de aquí en adelante, que los propósitos seleccionados estarán en función a las necesidades. 2, que voy a construir y diseñar los criterios que me permitan recoger las evidencias. Esto es, identifico cuáles deben ser las conductas y comportamientos que debe mostrar el alumno para yo, maestro, decir, uy, qué bien, estoy avanzando en la eficacia de mi enseñanza, ¿no? Y los alumnos están aprendiendo. Entonces, un segundo momento, nuevamente la evaluación. ¿Se acuerda que les dije arriba? Atención, diseñar los propósitos en función a las necesidades. ¿Y las necesidades con qué se hacían? Las necesidades se hacían con la evaluación diagnóstica. La segunda, construir criterios, ¿no? Para recoger evidencias a través de los instrumentos, también es evaluación. Se dan cuenta que la planificación a la inversa vale en la medida que insume y se tributa por los conceptos de evaluación, para que sea una evaluación formativa. ¿Qué te dice nuestro currículum en la teoría curricular? Que en el hecho mismo de iniciar una clase constatando los comportamientos que estaban en los criterios y en los desempeños, hace que se provoque ese gran término llamado mediación. ¿Y qué es la mediación? La mediación es un proceso mediante el cual los maestros desde el inicio, señores, están haciendo actividades para fortalecer el desarrollo gradual y ascendente de los alumnos. Y allí donde tengo que intervenir a través de la retroalimentación, a través de la tutoría, a través del andamiaje, ¿no? ¿Qué tipo de conducta? Entonces, clave planificarlo antes de hacer las actividades, antes de hacer mis actividades de aprendizaje necesario. 1, conocer los propósitos en función a las necesidades. 2, construir qué conductas, qué comportamientos quiero que visibilice el alumno para saber qué están aprendiendo. ¿Cómo se llaman esos? Criterios de evaluación, ¿no? Y recién se hacen las actividades. Miren lo que dice el currículum. Recién, la pregunta, ¿hemos hecho esto? ¿Hemos hecho esto? Lástima, y en el año 2020 todavía hemos estado un poquito más desfocados. ¿Por qué razón? Porque hemos estado virando simplemente el producto del alumno. Claro, cierto, han habido dificultades, muchísimas, con esto de las brechas digitales. Miren, ¿no? A partir de esto y como paso final, establecemos una secuencia de actividades. Miren, repitamos. 1, ¿cuál es la secuencia de la planificación a la inversa? 1, identificar propósitos en función a... Miren, ya vinieron casos de ese tipo. Ya vinieron casos en las dos últimas, antepenúltimas pruebas. ¿Ya? Y entonces, como el profesor ya le dijeron qué es los propósitos, y a la primera que vio la alternativa de propósitos, miren, marcó propósitos. Y a lo último estaba que los propósitos en función a las necesidades, ¿no? Y si lo conocemos, no hacemos en la práctica. Esto es, primero, no tenemos a la mano los propósitos y luego hacemos la evaluación diagnóstica para saber los logros de aprendizaje, su nivel de avance, su nivel de desarrollo con respecto a las competencias y capacidades. No lo hacemos en la práctica. Segundo, hay que identificar los criterios. ¿Cómo quiero verlos a los alumnos en el proceso de aprendizaje? ¿Y sabe quién lo dice? Los desempeños, los que están en el currículum. Pero si yo seleccioné una sola capacidad y esas capacidades tienen sus propios desempeños, mutilé también los desempeños. Los mutilé. Y no están logrando la conversión. ¿Qué ha pasado con las normas últimas del año escolar 2020? ¿Qué ha pasado?
Dicen que en el CIAG debió haberse registrado el logro de la competencia. Y han visto varios expositores que han dicho, hay que hacer una matriz para juntar todos los productos. Pero si esos productos correspondían a una sola capacidad, imagínate. Les pongo el mejor ejemplo. Comprensión lectora. ¿Ya? Hay quienes trabajaron simplemente para que el alumno responda las preguntas literales y allí estuvieran. Otros después avanzaron a las preguntas inferenciales, otros que ni siquiera han llegado a las criteriales o reflexivas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar la competencia? Si la competencia es la movilización de todas esas competencias, ¿no es cierto? Que tienen que ver con lo literal, con lo inferencial y con lo criterial y reflexivo. Un caso patético. Pepito, un alumno por acá en Tumbes, ¿no es cierto? Ha presentado 23 productos en el año. Y Juan ha presentado 108 productos. El maestro le ha puesto a Juancito porque tiene 8 productos y a Pepito que tiene 23 productos presentados le ha puesto simplemente, no le ha puesto nada porque es obvio, implícito las de el papá que es maestro y muy entendido en la materia le reclama al maestro y le dice, yo quiero que me hagas, le tomes una prueba. Y oh, sorpresa, todos los alumnos que tenían A no respondieron, solamente llegaron a responder las preguntas literales y no las inferenciales. ¿Y qué pasó con Pepito? ¿Qué pasó con Pepito? Le tomaron la prueba y respondió todas las preguntas. Quiere decir que sí ha logrado la competencia con 23 productos que ha presentado. ¿Y nosotros qué hemos evaluado? La cantidad de productos. ¿Se dan cuenta? Esas cositas suceden a la luz de que no entendemos este tipo de planificación. Que no se trata de mirar, porque el currículum dice que una evidencia es un producto y es un desempeño. Que tienes que mirar los dos. Que no solamente tienes que mirar el producto, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué tiene que mirar el desempeño? Porque precisamente allí el alumno desencadena todos sus comportamientos para aprender. Y que los invente, el maestro los inventa, no, están en el currículum, en los desempeños. Ahí esos son cuando aparecen en el currículum los desempeños, eso es lo que tienen que hacer los alumnos en clase. Y por lo tanto debió haber sido el segundo momento y después recién las actividades. De tal manera que las actividades de aprendizaje que nosotros hacemos en una sesión deben corresponder al propósito, deben corresponder a los criterios. Y el maestro está ojito a ojito mirando a ver si hace lo que se ha previsto. El corazón de la propuesta se encuentra en este segundo paso. Sí, en este segundo paso, ¿no es cierto? En establecer los criterios que nos van a decir si logramos o no nuestros propósitos. En los criterios. Estos criterios sirven para recoger las evidencias. ¿Qué manifestaciones debe tener el alumno para saber que están aprendiendo? Y a eso se llaman desempeños. ¿Y qué dice el currículum? Que los desempeños y de repente los estándares de aprendizaje, una vez colocados en un instrumento, esos desempeños dejan de ser desempeños y se convierten en criterios de evaluación. ¿Qué es lo que debe manifestar, visibilizar, transparentar los alumnos para decir que está aprendiendo? Estos criterios son de alguna forma, de alguna manera, componentes de la evaluación, ¿cierto? También, mira, la evaluación le aparece en el primer momento, aparece en el segundo momento, y se refiere a la evidencia que los docentes podemos ver, desempeños y producciones, y escuchar también. Y en otras palabras, cosas que los alumnos dicen y hacen, que nos muestra que están aprendiendo. Miren. Y cuando viene la tercera parte, se constata para ver si están haciendo esos desempeños del segundo momento. ¿Y ahí qué sucede? Que el maestro está atento a los grupos, está atento al alumno, y a medida que va construyendo su tarea, su consigna, etcétera, ¿no es cierto? Las tareas auténticas, entonces se va a dar cuenta de las dificultades y ahí interviene, se acerca, acompaña, tutoría, ¿no es cierto? O tutoriza al alumno y, ojo, viene el proceso de la retroalimentación. De tal manera, miren lo tanto que exige la famosa evaluación formativa.
La evaluación formativa es aquella que necesariamente tiene que darse en el trayecto del aprendizaje, en el momento mismo en el que el alumno está construyendo los aprendizajes, y no al final con el producto. De tal manera que estamos en duda, todo el país, hasta el propio ministro se han dado cuenta el mensaje que dio, ¿no? Que ha sido todo un fracaso el año 2020. Y ojo, le agregó que solamente los alumnos han estado cumpliendo con deberes. Y nada más, ¿no? ¿A qué viene el cambio de lógica que hablamos? ¿A qué viene todo esto? ¿Qué cosas tengo que hacer yo como docente para darme cuenta que están aprendiendo? Esa es la clave. De tal manera que mi clase es intencional, preestablecida para producir en ellos lo que yo quiero que aprendan y la manera como quiero que aprendan. El qué quiero que aprendan son los propósitos y el cómo quiero que aprendan son los desempeños. Esos tienen que traducirse. ¿Qué debería observar de lo que hacen y dicen los alumnos para darme cuenta que están aprendiendo en el momento de la clase? Pero atención, estamos hablando de la planificación, solo del diseño. Y la clase en ejecución también, miren, los tres componentes de la planificación a la inversa tienen la dosis de evaluación. Una, la evaluación diagnóstica, la segunda, la evaluación formativa, ¿no es cierto? Y también diagnóstica, y la tercera, la evaluación formativa. ¿No? Transversar la evaluación. Y conectado a esto, ¿cómo veremos el tercer paso? El tercer paso, que son de las actividades, como cómo genero situaciones en las que los alumnos puedan poner en juego eso que aprendieron o que están aprendiendo. ¿Ah? ¿Cómo? Pero tengo que diseñar, pues, ¿cierto? Tengo que diseñar de tal manera. Yo les pregunto a ustedes, cuando hacen su clase, ustedes miran a los desempeños, que eso es lo que tiene que hacer el alumno en clase. Realmente hacemos actividades que encajen, que calcen a eso, quedan ustedes. Pero no, todavía no nos aturdamos, porque este es un enfoque que ni la gente misma del ministerio lo entiende. ¿Ya? Este es un paso grandote a la educación. Y este está desde el 2016. ¿Ya? Y por eso la necesidad de haber escogido este tema es porque es de suma importancia. Aquí viene el cambio. Pensar primero en las evidencias. Claro, ¿qué evidencias, no? Los criterios son los que me permiten recoger las evidencias. Las evidencias son dos, producto y desempeño, ¿no? ¿Qué quiero que el alumno haga? ¿Cómo lo quiero ver que haga? Evidencia. Que me haga un producto, pero al hacer el producto me demuestre qué desempeño. ¿Qué venimos haciendo nosotros? Evaluamos el producto, evaluamos el desempeño. Miren bien esa reflexión, ¿no? Pensar primero en las evidencias que me deberían dar los alumnos para que yo, como docente, me dé cuenta de que están aprendiendo. Esa es de enorme ayuda para planificar las actividades. De tal manera que si hago así hay una coherencia. Una coherencia, estimados colegas, ¿no? Un alineamiento desde los propósitos hasta la evaluación final. El enfoque de diseño inverso plantea un diseño de actividades de atrás hacia adelante. ¿Ya? De atrás hacia adelante, miren, todo, es cierto, la evaluación que estaba al fondo ya la ponemos arriba, ¿no? Las necesidades que lo hacíamos siempre al final de la jornada de la clase, ahora también está arriba, ¿no? Que los instrumentos de evaluación siempre lo hacíamos al final, ahora está arriba. Y es más, ¿qué te dice el currículum? Maestro, una vez hecho, ¿no es cierto?, los criterios de evaluación que permiten recoger evidencias, ¿no? Y las evidencias son los desempeños y el producto, por favor. Eso tienes que darle antes al alumno, para que el alumno se atenga, que tenga un modelo, y a la hora de hacerlo, tenga que hacerlo en función al modelo. ¿Y qué es el modelo? Son los criterios de evaluación, los desempeños que dice el currículum. El producto hay que construirlo en función a todo ello, ¿no? Y por lo tanto, señores,
los criterios de evaluación me permiten avanzar, ¿no es cierto? Implica, en cierto modo, un cambio en la lógica de la planificación de las clases, en tanto sugiere abandonar la secuencia, que siempre hemos venido haciendo, los propósitos solitos, pobrecitos. Así nos dijeron y así nos hemos quedado. Y ojo, ese no es el primer paso. Los propósitos en función a la necesidad, ese es el paso. Y antes de las actividades, ¿qué hacemos? Identificar los criterios, ¿no? Que permita decirle el modelo al alumno. A ver, cuando les hemos dado el reto al alumno para que haga un producto, le decimos, sí, hazlo. Miren, estos son los pasos para hacerlo. Claro que sí, habemos algunos que hemos hecho ese trabajo. Mira, hijo, así tienes que hacerlo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y así me tienes que hacer el producto. Aquí te mando un modelito. Aquí hay un texto donde has subrayado un alumno. Aquí están las preguntas literales, inferenciales y criteriales. Mira lo que hizo el alumno y tú también haces igualito. ¿Ya ven? Diferente. Señores, diferente la propuesta. Y no es una propuesta ahorita sacada de una teoría, y claro, forma parte de la teoría constructivista. Pero amigos, esto está en el currículum escrito. Está escrito en nuestro currículum. De tal manera que estamos lejos de que el currículum pueda ser una aplicación para medir la eficacia de la enseñanza de nuestros maestros. Para centrarse en los criterios e instrumentos, claro, porque si voy a determinar criterios y los criterios sirven para recoger evidencia, ¿cómo los recojo? A través de los instrumentos, de la ficha de observación, de la lista de cotejo, de la escala, de la rúbrica, del portafolio, ¿cierto? Y hasta de las pruebas escritas, otras creencias, ya nos metieron que las pruebas escritas no valen. Claro, no vale siempre. Pero ¿cómo hago para identificar conocimientos? Como dijo León Trattenberg, esta temporada 2020 debió haber servido para enseñar conocimientos y no productos, porque no íbamos a ver, dice León Trattenberg, no íbamos a ver cómo hizo el producto. Pero sí pudimos haber constatado que el alumno está aprendiendo conocimiento y bastaba con pruebas, ¿no? ¿Y es un desperdicio? No. Porque si yo al conocimiento le busco y le encuentro una situación, un reto para que se aplique, caray. Porque si a un alumno le doy un concepto de lo que es una vacuna y luego le digo que indague otros conceptos y luego le digo que resuma ese concepto o luego le digo que me amplíe, que comente ese concepto o que represente un gráfico ese concepto, ¿no? O que exponga ese concepto. Miren, ¿qué estoy haciendo? Ya no estoy en el enfoque solo de contenido, sino en el enfoque de competencias cognitivas, ¿no? ¿Se dan cuenta? De tal manera que hay muchísimas cosas que debemos ir desterrando, estimados colegas. Mediante los que se va a comprobar que los estudiantes aprendan lo esperado, ¿no? Tenemos que comprobar si hemos diseñado los desempeños, que esos desempeños, y tan bonito es el currículum, que aquellos maestros que han aprendido a utilizar los desempeños, miren qué fácil hacer una sesión ya, porque están en los desempeños. Es amenizar y recrear el desempeño para hacer actividades por ahí con uso de materiales propios de la comunidad. Pero cuando hacemos nuestras clases nos olvidamos de los desempeños y atención, hacemos cualquier cosa que se nos ocurra. Y a la línea de lo que dice el ministerio viene, nos enseña a hacer una clasecita y nunca nos dicen, miren, esto viene de estos desempeños. Y nunca se comprueban y verifican que esa clase tiene que ver con los desempeños. Y la culpa, señores, es de todos nosotros, ¿ya? Para luego pensar en las estrategias, es lo último que se tiene que pensar, en las estrategias de enseñanza y en las actividades de aprendizaje. De ese modo se propone planificar en el siguiente orden. ¿Cuál es el orden? No se olviden. Definición de los resultados esperados, pero aquí te dice resultado. Y un resultado, señores, no es cualquier cosa. Un resultado tiene que satisfacer necesidades del alumno en cuanto al desarrollo de sus habilidades. Y para ello tenemos que partir de sus necesidades.
Identificación de las evidencias del logro de estos aprendizajes y por último, definición de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y también de los recursos que voy a utilizar, ¿no? Empezar con el fin. Miren esta definición que ha sido conveniente traerles a ustedes. Según este autor, empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de su destino. Claro, si tenemos nuestras metas, está trazado nuestro destino. De aquí me toca estudiar maestría, me toca estudiar doctorado, miren esa meta, ¿no? Y ya tienen un claro entendimiento de su destino. Pero si lo comenzamos a hacer primero nuestro diagnóstico, no tengo plata, no tengo tiempo para estudiar, tengo 4 hijos, 5 hijos, mi esposo, mi pareja no me deja porque bien se los hace, ¿no es cierto? No me deja estudiar, se murió el payaso. Hemos hecho un diagnóstico primero sin tener la meta. Por eso que los dos van juntos. Primero se pone la meta más dónde estoy en función a esa meta. Y miren qué fácil ahora. Si quiero estudiar maestría o doctorado, ¿qué es lo que debo hacer para lograrlo? Y comienzas a plantear los criterios que te van a ir diciendo si vas logrando tu meta. Voy a ahorrar. 2, voy a estudiar muchísimo. 3, voy a averiguar a qué universidades están dando y qué especialidades. 4, voy a, digamos, a conseguir material. 5, de tal manera que en el momento que ya estás trajinando hacia el logro de la meta, señor, estás comprobando, estás chequeando que se están dando las condiciones. Y a eso se llaman criterios de evaluación. Significa saber dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. Clave, señores, esto. ¿Ya? Siempre comenzamos, nos dicen vamos a hacer el PI o vamos a hacer un plan de mejora en nuestro colegio, comenzamos con el bendito FODA, haciendo una retahíla de problemas enfrentándose en nosotros y ojo, a la final pretendemos sacar el problema principal. Cuando es lo contrario, primero debemos pensar en el propósito de la escuela, qué es lo que queremos hacer y recién se hace el FODA. ¿Y el FODA cómo se entenderá? ¿Cuáles serán mis fortalezas para llegar a la meta trazada? ¿Cuáles serán mis oportunidades para llegar a la meta trazada? ¿Se dan cuenta que es diferente? Lo primero puede ser un montón de problemas que no tenían sentido porque no teníamos la meta. Primero se pone el propósito, la meta, y luego se hace el diagnóstico ahí aparejadito nomás simultáneamente, ¿no? Avancemos, hermanos. Entonces, es fundamental determinar los criterios de evaluación. Fundamental, amigos. ¿Se acuerdan de la bendita semana de reflexión? Claro, el ministerio, ¿por qué diablo le puso reflexión? ¿Por qué no le puso directamente semana de la autoevaluación? Que era lo mejor. ¿Y qué era la autoevaluación? Se dieron cuenta quienes leímos bastante de ello. No era otro que el mismo alumno se autoevaluaba. ¿En función a qué? A los criterios que el maestro le había dado. Pero como no habíamos trabajado criterios, no le habíamos dado modelos, no se podía autoevaluar. Porque cuando el alumno nos envía un producto, él cree que está bien. Él apunta al 20, o apunta a la D, o apunta a la A. Pero como no había un parangón, no ha habido un modelo de comparación, ¿cómo entonces el alumno va a decir y lo hice bien? Si no teníamos el modelo. Por eso que fue un fracaso esa semana de autorreflexión. Y por eso que va a seguir fracasando el modelo de autorreflexión y de autoevaluación. Porque para la persona que se autoevalúe debe tener un estándar, debe tener un referente, debe tener un modelo. Es como que quisiera aprender a hacer una carapulcra. Me voy a Google y visibilizo un video, ¿no es cierto? Y allí me da el modelo. De tal manera que voy haciendo tal como el modelo dice. ¿Alguien está rayando, por favor? ¿Alguien está rayando la... ¿Alguien está rayando? Por favor, no sean treviecitos, ¿ya? Ok. Atención.
Entonces los criterios son fundamentales porque es lo que me permite bien que está bien, ¿no es cierto? Siempre nosotros estamos modelando. Hacemos nuestras comidas en función a cómo nos enseñaron y tienen que salirnos igual, el modelo. Así aprenden las personas, ¿ya? Por favor, listo. 3. ¿Qué es un criterio de evaluación? Vamos a estudiar qué es un criterio de evaluación. Ha habido un traviesito o una traviesita que ha hecho un semejante rayón ahí en la... Por favor, ¿ya? Yo sé que tratar de experimentar es la curiosidad. Por favor, ¿ya? Los criterios de evaluación son enunciados que tienen la función principal, orienta a los docentes hacia los aspectos que deben tener en cuenta al determinar el tipo y nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes en cada uno de los momentos y procesos educativos. ¿Ya es lo que necesito ver del alumno? Y esos son los desempeños. Desde este punto de vista, puede decirse que funcionan como reguladores de la estrategia de aprendizaje. Qué bien se hace, amigos, de los pocos que han aprendido en los cursos donde hemos estado y donde yo trabajo, señores, qué bien, dice profesor, ahora las clases las sé hacer muy bien. Porque todo lo dice el currículum. Ustedes agarran los desempeños y hagan actividades en función a los desempeños. Esas actividades hacen que el desempeño se produzca, ¿no? Entonces estás construyendo, estás haciendo una clase en función a los criterios de evaluación. Lástima, no se ve, y se han dado cuenta, este círculo aparece en el currículum o no, ¿cierto? Aparece en los programas curriculares. Aquí está la primera fase de los procesos de planificación, aquí está la segunda fase del proceso de planificación y aquí está la tercera fase del proceso de planificación. ¿Qué te dice? ¿Qué haces en la primera fase? ¿Qué? ¿No es cierto? ¿Qué te dice en la primera fase? ¿No es cierto? ¿Qué aprendizajes deben lograr los estudiantes? Ese es el propósito de aprendizaje. Pero mire la clave que te hace aquí. Determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas. Es un solo sector. No se olviden, por favor, no más digan que las clases comienzan con el propósito. Digan, las clases deben comenzar con el propósito en función a las necesidades. Por favor, miren los casos, están viniendo con eso. Miren los casos, amigo, no quisiera decirle, pero tengo que decirlo para que ustedes aprendan. ¿No? Solo el 5% del concurso de nombrados aprobó el examen y solo el 7% del ascenso, miren, en la última. ¿No? Porque si no tenemos la información no podemos resolver. Y porque estamos resolviendo con nuestras creencias. Y como hemos venido evaluando solo productos, y la primera alternativa de un caso dice producto, ¡pum!, me apresuré y marqué ello. Pero al final estaba el otro. ¿No? Ese es el fracaso que ahorita tenemos nosotros al tener el reto de la evaluación. El segundo momento, ¿qué evidencias voy a hacer para evaluar? Las evidencias de aprendizaje. Entonces, ¿aquí qué se hace? Establecer los criterios para recoger la evidencia. ¿No? ¿Estamos? Este es el segundo, ¿no es cierto? Este es el segundo, ¿no? El primero ya estaba aquí, ¿no es cierto? El primero está aquí. Y el tercero está acá. Ahí está el tercero. El primero, propósitos en función a necesidades. El segundo, voy a construir las evidencias y por lo tanto establecer los criterios para recoger evidencias. Tenemos que utilizar los instrumentos. Y recién el último, amigos y amigas, el último es recién el diseño. Y el diseño tienes que hacerlo en función a los criterios. Porque aquí has dicho, así tengo que ver a mis alumnos actuar. Así tengo que verlos y por lo tanto yo programo mis clases en función a los desempeños. ¿Ya? ¿Estamos? Estimados colegas, eso es lo que dice el currículum. Esta es una gráfica del currículum. ¿Se dan cuenta? La siguiente.
¿Qué más dice el currículum? Abajito de ese gráfico que está en el currículum, abajito dice, como muestra el gráfico, estos procesos se pueden dar de forma simultánea, recurrente o interactiva. Se pueden dar recurrente, pero siempre guardando la lógica, pues. No de atrás para adelante, sino de adelante. Cuando te dice que es simultáneo y recurrente, no quiere decir que lo puedes comenzar de atrás para adelante. No, el mismo proceso hacerlo siempre. Cuando quieres enseñar algo, primero di qué es lo que tiene que aprender el alumno y luego cómo quiero o qué debo hacer para diseñar comportamientos que me permitan decir que el alumno está aprendiendo. ¿Ya? Para mayor información, aquí te dice, ve, ahí está. Orientaciones para la planificación curricular y evaluación del programa curricular de educación primaria en inicial está y también en secundaria. La planificación a la inversa, sino que no te dice planificación a la inversa. No te lo dice, ¿no? Atención. 1. ¿Qué dice el currículum? Vamos a ver qué dice nuestro currículum. Determinación de los propósitos de aprendizaje con base a las necesidades identificadas. ¿Ya? Nuevamente, hasta que se quede. Se caracteriza a los estudiantes en su contexto. Se identifica las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en base a las competencias. ¿Ya ves? Están amarrados. No es que hagas un diagnóstico de la nada. El diagnóstico de evaluación tienes que hacerlo mirando los propósitos. Esa es la idea. No es que vas a aplicar un diagnóstico, a ver qué tal, cómo queda, voy a ponerle suma, resta, multiplicación y división. No. Para hacer un buen diagnóstico de necesidad tienes que mirar el propósito, tienes que mirar el desempeño, tienes que mirar las capacidades. ¿Ya? Construcción de los propósitos de aprendizaje a partir de las características y necesidades identificadas. ¿Ya? Entonces aquí está el primero más clarísimo. ¿Qué es el primero? No es determinar los propósitos de aprendizaje. No es eso. Es determinar los propósitos de aprendizaje con base a las necesidades identificadas. Así va a progresar el Perú. ¿Saben por qué? Porque los niños que se están quedando atrás, hay posibilidades que tú identifiques sus necesidades y en función de ellas hagas tu clase y permitas fortalecer esa necesidad, que se vaya acercando más al logro de las metas y los aprendizajes esperados. El siguiente, ¿qué dice el 2? El currículum ya nuestro. Determinación de las evidencias sobre el progreso. Aquí determina las evidencias sobre el progreso de los aprendizajes. Progreso. ¿Cómo se llamaba? Ver el proceso mediante el cual el maestro va ayudándolo desde el inicio, paso por paso, hasta el final. A eso se llaman mediación. No se olviden. O también se llama andamiaje. A medida que va aprendiendo, le creas un andamio. Y luego va creciendo, le metes un segundo andamio. Y luego otro tercer andamio. ¿Se dan cuenta? ¿No? La evidencia debe describirse y está relacionado con los propósitos también. Pero qué bonito nuestro currículum porque tiene capacidades, competencias y tiene dos tipos de desempeño. Los desempeños propios del área y los desempeños de los aprendizajes, de los estándares de aprendizaje mínimo. Sino que los estándares de aprendizaje son más gruesos. La evidencia puede referirse tanto a las actuaciones como a las producciones de estudiantes. Aquí lo dice. La evidencia, ¿qué es la evidencia? Son actuaciones y son producciones. Y aquí viene nuevamente la pregunta, ¿qué hemos estado haciendo generalmente en 2020? ¿Les hemos estado viendo las producciones o les hemos estado viendo las actuaciones? O una de ellas. Si hemos hecho una de ellas, que es las producciones, está mucho el proceso. Claro que no se era bien difícil, amigo. ¿Qué hicieron algunos maestros que nos hicieron caso? Porque no soy el único que maneja esto, ¿no? Señores, descomponían el producto en varios subproductos y hacían que el alumno les vaya mandando el primer producto chiquito que forma parte del producto grande y les decía, mire, ¿vas bien? No, tienes que corregir. Como el primer subproducto era requisito del segundo, pues si no lo hacía bien no podía hacer el segundo paso. Entonces ahí sí se pudo haber dado la evaluación formativa, ¿no? Evidencia de inicio, refiere a los saberes previos, ¿no? Esa es la evidencia del inicio. ¿En qué condiciones están los alumnos? ¿No? Y en proceso refiere al desarrollo durante la unidad.
cómo va avanzando, si se está recuperando o no. Van a ver, señores, ¿qué hacemos nosotros si los alumnos estando en 4º grado de primaria no saben leer ni escribir? No saben lo más todavía, ni siquiera leer y escribir, no comprenden lo que leen. ¿Saben lo que les pasa a las personas que no comprenden lo que leen? Se meten, se atarugan de conocimientos que no comprenden en la cabeza. Y por lo tanto, aquel conocimiento que no lo comprende, estimados colegas, lo repite como periquito, como lorito, y no es capaz de utilizarlo porque no lo comprende. David Caldwell decía que un aprendizaje, para que sea significativo, el conocimiento incrustado en nuestro cerebro es un conocimiento comprensible. ¿Se dan cuenta? ¿No? Existe necesidad de identificar evidencias para comunicar. Y no solamente la evidencia, van a ver que luego hay que hacer el producto. El producto tiene que estar en función también a los desempeños. Pero si ya nos enseñaron que es solamente una capacidad, Dios mío, si no abandonan esa práctica que está pésima, al que les vaya a enseñar esto, por favor, tienen que refutarle ustedes. Díganle, léanle, sáquenle el currículum, léanle ustedes mismos, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y el tercer paso, diseñar y organizar situaciones y estrategias. El tercer paso, la sesión de aprendizaje se diseña teniendo en cuenta los propósitos de aprendizaje y las orientaciones pedagógicas. Se priorizarán proyectos de aprendizaje principalmente, aunque no necesariamente. No se diga que se debe trabajar siempre con proyectos, mentiras. Pueden trabajar con unidad didáctica, ¿no? Y ya no hay módulos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se acuerdan que un módulo era para reforzar un aprendizaje. ¿Se acuerdan ustedes? Que habían 3 tipos de unidades didácticas. La unidad de aprendizaje, el proyecto y los módulos. Y los módulos ya no es necesario, porque si tú aplicas la evaluación formativa, estás continuamente reforzando el aprendizaje, ya no necesitas módulos. Pero qué lástima si no se hace la evaluación formativa, que se haya despojado del módulo cuando pudo haber servido en algo. ¿No? Pudo haber servido en algo. En un aula multigrado es otra cosa, ¿no es cierto? La situación de aprendizaje es la misma para todos los grados, ¿cierto? Es la misma, ¿no? Las estrategias en el aula son diversas, de atención, simultánea, diferenciadas, directas e indirectas, de organización en parejas, etcétera. Esa es la estrategia. ¿Se dan cuenta? ¿No? En otras palabras, no podrías hacer el proceso 3 si no haces el proceso 2. ¿Por qué el proceso 2 te sirve? Porque aquí has hecho los criterios. Aquí y tú desde el inicio defines qué es lo que debe hacer el alumno en clase. Aquí, esto es lo que debe hacer. ¿Qué debe hacer? Aquí, en la clase, debe hacer lo que aquí tiene. Y lo que aquí tiene que estar en función a las necesidades de los alumnos relacionados con el propósito. ¿No? Atención. Preguntas sobre evidencias. ¿Qué aprendizaje tienen los niños y las niñas según las evidencias? ¿No? ¿Qué competencias se vinculan? ¿No? Clave. Esa pregunta es de cajón hacerla. ¿Qué aprendizaje tienen los niños ahora? ¿Por qué? Porque el aprendizaje es el que pivotea los nuevos aprendizajes, la famosa zona de desarrollo próximo. Tú aprendes en función a tu nivel de desarrollo, a tu nivel inicial de autonomía, lo tanto que sabes en este momento y que luego tiene la zona de desarrollo potencial que te permite, ¿no es cierto?, plantearte un nuevo andamiaje, un nuevo andamio. Y lo harás en la medida de tus posibilidades, porque si no tienes los aprendizajes previos, indudablemente que no podrás enfrentar como aquel que sí lo tiene. ¿En qué nivel de desarrollo de competencias se encuentran nuestros niños? ¿Qué tanto? Sí, ¿qué tanto, no es cierto? ¿Qué tanto, no? ¿Cuán cerca o lejos están del estándar de aprendizaje y de los desempeños que están en el currículo? Recuerden, los estándares son los mismos desempeños, pero a nivel de ciclo. Pero que no te sirven tanto para hacer tu clase, pero sí te sirven para evaluar. La certificadora, para saber en qué nivel se encuentra, ¿no?
¿Qué aprendizajes esperan que desarrollen los niños y las niñas con relación a las competencias del currículo? Estas son las preguntas sobre evidencias. ¿Qué eran evidencias? Dos: productos, producciones y desempeño. ¿Cómo se evalúan las competencias? Miren lo que dice el currículum. También esto está en el currículum, amigo. Te dicen, maestros, por favor, cuando haga la planificación, si ya hemos concebido y hoy día estamos aprendiendo que la evaluación, ¿no es cierto?, y la planificación funcionan en conjunto, son dos caras de la misma moneda, porque la evaluación con la planificación aparecen arriba en segundo lugar y en el tercer lugar. Acuérdense cómo aparece arriba: en los propósitos con las necesidades. Y las necesidades, ¿cómo las encuentras? Con una evaluación diagnóstica. En la segunda, los criterios de evaluación, los instrumentos forman parte ¿de qué concepto? Del concepto de evaluación, que es la evaluación formativa. Y la tercera, tus clases, a medida que vas haciendo tus clases, al alumno le observas sus dificultades. ¿Qué haces? La retroalimentación. Y la retroalimentación, ¿qué es? Es un término y un componente de la evaluación. Miren, marchan paralelo. Y por lo tanto el currículum te ha hecho unas 7 orientaciones de la evaluación. Mira lo que dice el currículum. Maestro, tienes que comprender la competencia evaluada. ¿Ya? Compréndela. Mira cuáles son sus competencias, mira cuáles son sus desempeños. Tienes que comprender. ¿Y qué sería? Según la teoría de la planificación a la inversa, los propósitos. Aquí están los propósitos. Eso es lo que dice el currículum. Pero léanlo hoy mismo. No mañana, no que mañana lo hago. Hoy léanlo. Porque recuerden todas las causas que sabemos hacer y decir bien, es porque se hacen varias veces. No leas, relee. No hagas, vuélvelo a hacer. Ese es el mejor aprendizaje. Luego, ¿qué te dice? Analice el estándar también, para saber a largo y a mediano plazo por dónde vas, en qué nivel, en qué logro se encuentra. Si estás en el tercer ciclo, que es primer y segundo grado de primaria, el maestro de primaria diga qué tanto está avanzando de ese estándar, porque ese estándar se evalúa en el segundo grado, porque ese estándar del tercer ciclo sirve para primero y segundo grado. Y si estás en segundo grado, ahí tienes que completar el desempeño del estándar. Y te va a servir para decir que los niños están bien atrasaditos. En la competencia, no en lo tanta cantidad de productos que haga. Miren, propósitos, propósitos, propósitos. Y luego, atención, el buen aprendizaje, el aprendizaje significativo, es aquella que sale de nosotros. Lo aprendido sale en la medida que hay un reto, un desafío. ¿No? Si en este momento yo les pregunto a ustedes, díganme cuáles son los departamentos del país que han entrado en cuarentena total a partir del domingo. Señores, sale de nuestras cabezas toda la información que hemos leído en los periódicos, que hemos escuchado a Sagasti, que hemos visto en televisión. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿No? El reto es el que hace salir. ¿No es cierto? Lo aprendido. Selecciona o diseña situaciones. El reto es el que provoca motivaciones intrínsecas. Es esto que dice David Auber. Y miren el tercero. Aquí está el primer paso. Propósito, propósito en función a las necesidades. ¿No? En función a las necesidades. Luego, ¿qué viene? Utiliza los criterios. El segundo momento de la planificación inversa. ¿No? Y es más, ¿qué te dice? Hey, construye los criterios, pero dale al alumno. Dale al alumno que así tiene que trabajar, así tiene que hacer. Eso es lo que debe manifestar en el aula. Eso es lo que debe ser explicitar en el aula. Dale al alumno las evaluaciones, dale el instrumento, dale el cómo va a ser el producto, dale un modelo de producto. Y luego valoras el desempeño. ¿De dónde? ¿Qué desempeño? El que estaba como criterio. Y luego, a medida que va avanzando la clase, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer en la clase?
El tercer momento, retroalimentar y ajustar la enseñanza. ¿Se dan cuenta? La planificación a la inversa. Qué interesante el currículo. Catalogado como uno de los mejores ahorita de Latinoamérica, pero que lejos está de aplicarlo como debe ser. ¿No? Atención. Avancemos, hermanos. Acá también, ¿qué considerar al momento de planificar? Los propósitos de aprendizaje. Esto han visto este gráfico. Este gráfico está en los 3 programas de inicial, de primaria y secundaria. ¿No es cierto? Ahí está. Propósitos de aprendizaje, competencias y capacidades, estándares, desempeño de grado y enfoques transversales. Lo que saben los estudiantes, debemos antes o paralelo trazar las necesidades de los aprendizajes en función a los propósitos de aprendizaje, ¿no? Aquí están necesidades. Lo que saben hacer los estudiantes antes de... Y recién viene la clase, pero no se olvide, aquí tenemos que establecer los criterios para recoger las evidencias. Aquí en esta parte. ¿Ya? En esta parte. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y miren, aquí comienza un ejemplito. Aquí comienza un ejemplito. ¿Ya? ¿Cómo son la planificación y la evaluación? A ver, atentos, por favor. ¿Ya? Atentos. Atentos a esto, aparece en una diapositiva del Minedo. Muy bonito el ejemplo, ¿ya? ¿Cómo son la planificación y la evaluación? La planificación y la evaluación son dos, ¿no es cierto?, de la misma moneda. Una es una cara y la otra es otra cara. Es lo mismo. Tienen el mismo peso, ¿ya? Por eso es planificación a la inversa. Porque lo que antes estaba al final, ahora aparece primero. Antes al final aparecía la evaluación, ahora aparece primero. ¿No? ¿Estamos? Ese es interesante. La evaluación, los criterios de evaluación antes lo hacíamos al final para evaluar lo sumativo, ahora no. Lo primero, estimados colegas. ¿Se dan cuenta? ¿No? 2. ¿Cómo comienza esta historia bonita? Listo. ¿Cuál es mi punto de partida en la planificación? ¿No? El punto de partida de la planificación es determinar claramente el propósito de aprendizaje. Ese es lo clave. ¿Pero ahí te quedaste? No, porque debe ser lo que debía haber sido determinar los propósitos en función a la necesidad. Tienes que hacer ello. Tienes que hacer ello, estimados colegas. ¿Ya? Estamos. 2. Luego, ¿qué haces? Determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades de aprendizaje. ¿Qué tanto hablan bien los alumnos? ¿Qué tanto piensan bien los alumnos? ¿Qué tanto aprenden bien los alumnos? ¿De qué? En función a la competencia trazada, a las capacidades, a los desempeños, a los estándares, a los enfoques transversales. Ojo, no se olviden los enfoques transversales porque son el logro de actitudes. El logro tan importante en este contexto donde hay más violencia escolar, hay más bullying, más delincuencia juvenil, cada vez niños aparecen en asaltos, más embarazo precoz, ¿no es cierto? Un sinnúmero de patologías sociales con nuestros jóvenes, porque hay otra maldita creencia, de que son los padres de familia los responsables de los valores de nuestros hijos y por lo tanto de sus actitudes. ¿No? Entonces, no se olviden, los enfoques transversales también deben ser propósitos. Pero pobrecitos aparecen al último, sin dar cuenta que el ministerio hace un gráfico y los actitudes aparecen al final. Los maestros casi no trabajamos con ellos, ¿no? Con las actitudes, cuando los referentes mundiales del desarrollo de actitudes es el hecho de que estén insertados dentro de la clase misma, de los desempeños en este caso. Los han separado y cuidados que se cometa el desliz de creer que son independientes, ¿no? Entonces, determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades de aprendizaje identificadas. ¿Qué eran las necesidades? No se olviden que es una necesidad, estimados colegas.
La contraparte de una necesidad, si pudiera decir para que me entiendan, un antónimo es la autonomía, ¿no? ¿Qué es la autonomía? Cuando un alumno ejecuta una acción tal como estaba prevista en el desempeño. Lo hace sin ayuda de nadie. Esa es la autonomía. Pero cuando el alumno muestra errores en el momento que ejecuta un criterio de evaluación, pues surge la necesidad. Y la mejor manera de explicitar una necesidad es, amigo, a través de los errores. Se equivoca en decir, se equivoca en hablar, se equivoca en ejecutar el desempeño tal como tiene el espíritu del desempeño. De tal manera que una necesidad no es otra cosa que la distancia que hay entre lo que tiene, lo que ya sabe hacer con autonomía y la autonomía potencial. Esto es, ¿qué quiero que logre a través de un aprendizaje y que también sea autónomo, que lo haga bien? Y no se olviden que para hacerlo bien, no es hacerlo bien una sola vez, es hacerlo siempre. Por eso que las 31 competencias son recurrentes, tienen que hacerse siempre. Y se han dado cuenta que los desempeños son de grado. Esos mismos desempeños hay que hacerlos siempre en todo el año, porque garantizan que al tanto hacerlo los niños tienen que aprenderlo. Pero si no los planificamos y no los ejecutamos, estamos tirando al tacho de la basura la posibilidad que estos alumnos, por insistencia, aprendan las competencias. Requiere comprender las competencias y el nivel esperado de aprendizaje e identificar dónde se encuentran los niños y las niñas respecto a estos referentes, dónde se encuentran, para que a partir de allí yo pueda proponerme una nueva zona de desarrollo próximo. Esto es un nuevo desarrollo potencial o un nuevo aprendizaje, irlo llevando de la mano a eso. ¿Cómo se llamaba? Mediación o andamiaje, ¿no? Atención. Luego, ¿qué sigue? Diagnosticar los aprendizajes previos que tienen los niños. Es la evaluación diagnóstica, igual que la de acá, ¿no? Igual que la de acá, ¿no? Diagnosticar, ¿no? La maestra les saca con actividades, con situaciones, les saca, ¿no? Acuérdense que un alumno calladito, al estilo de algunos maestros tradicionales que se paran frente al aula y los alumnos no hablan nada, por lo tanto no hay posibilidad de que ellos exterioricen sus errores, no se podría hacer nada. Las actividades tienen que ser activas para saber si qué tanto el niño sabe hacer las consignas, las tareas y los retos, ¿no? Interpretar lo que son capaces de hacer respecto a la competencia. ¿Qué son capaces de hacer? Hay que hacerlos participar. Determinar cuán cerca o lejos, ¿no es cierto?, están de los estándares. Los estándares son interesantes. No lo utilice para evaluar una clase, ni una sesión, ni siquiera una unidad quizás. Pero utilízalo porque a mitad de camino tú puedes decir, a ver, el estándar, ¿qué decía? ¿Qué es lo que tiene que hacer en mi grado en esta competencia? ¿No? Y te vas a dar cuenta, vas a cruzar si estás cerca o lejos. Preocúpate si estás en el último grado del ciclo. Esto es, tratándose del tercer ciclo, si estás en segundo, preocúpate. ¿Cuál es la distancia? Pero si estás en primero, atención, no quiere decir que le dejes al maestro siguiente ese esfuerzo de lograr toda la competencia. Tú también tienes que hacer tu propio esfuerzo. Determinar cuán cerca o lejos de los estándares de aprendizaje o desempeño de grado se encuentran en el aprendizaje de los estudiantes. De los desempeños de grado. Por lo tanto, recuerden que el currículum tiene competencia, más abajo tiene capacidades, y cada capacidad tiene sus propios desempeños. Igual, los desempeños que están arriba son desempeños más fáciles para el alumno, son de menor complejidad cognitiva, y los últimos desempeños son de mayor complejidad cognitiva. Y si yo me centro siempre en mis clases en los primeros desempeños, estoy condenando al alumno a que no llegue al cenit del desarrollo de la competencia que viene dada por la última capacidad y por lo tanto por los últimos desempeños de la competencia.
¿Mm? De esto trata los casos, amigos. Y entonces, como tenemos creencias, nosotros como hacemos esas cosas o vemos que todo el mundo lo hace, vamos con nuestras propias creencias empíricas a dar una prueba de caso. Y allí está el fracaso, amigos. No estudien casos totalmente, el 70% de repasen esta diapositiva, repasen el currículum, repasen los enfoques curriculares de las áreas, repasen las corrientes pedagógicas. ¿Ya? Avancemos. Aquí está el concepto de evidencia. ¿Qué es una evidencia? Recuerde que las evidencias, el soporte de los criterios de evaluación, que son los criterios, las conductas que quiero que el alumno me muestre para saber si están aprendiendo, y eso lo hago en el tercer momento de la clase. ¿Y cómo hago para sacarle ello? ¿Cómo evalúo que también están en sus comportamientos, en su desempeño? A través de las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Las producciones y los desempeños. ¿Y cómo le saco? A través de los instrumentos de evaluación. Aquí están evidencias, producciones y actuaciones, ¿no? Realizadas por los estudiantes en situaciones definidas como parte integral de su proceso de aprendizaje, ¿no? Es el análisis de evidencias, se presta atención a las fortalezas y a las habilidades que tiene el alumno. Y si está en el tránsito de la clase, te permite acercarte al alumno, aproximarlo, acompañarlo y darle la retroalimentación o andamiaje o mediación. ¿No? Estamos, avancemos, hermanos, trabajando las evidencias. Ahí están las evidencias. ¿Cómo puedo tener datos? Acuérdense que a raíz de las normas, la 273, sí las saben, ¿no? La 273 hay que estudiarla muchísimo, mucho más si están tratando de postular a las universidades, al nombramiento y ascenso, ¿no? La 273 te dice que hay que trabajar, ¿no es cierto?, muchísimo con el desarrollo de las evidencias. También la resolución viceministerial 094 te señala ello, ¿no? Te señala ello. Y la 094 es más contundente porque te dice que una evidencia es un producto más el desempeño, ¿no? Y para que se dé la evaluación formativa y la evaluación certificadora hay que conocer dos conceptos. El concepto de la evaluación del aprendizaje y el concepto de evaluación para los aprendizajes. ¿Qué es la evaluación para los aprendizajes? Es la evaluación formativa. Es la que se hace en el momento en el que los alumnos están aprendiendo. Y la evaluación del aprendizaje es al final de un periodo, al final del año. Pero ya tienes que ser consecuente con el concepto de competencia. Tienes que evaluar en conjunto todas las capacidades. Porque si no, no sabrías. No sabrías, ¿no? Estamos bien, entonces trabajando las evidencias. Aquí está los informes de progreso del año pasado que te dice el currículum, te dice ello, la 293 también te dice, por favor, en el mes de marzo, que es la 15 días de evaluación diagnóstica, miren, 15 días, ¿qué van a hacer del 1 al 15 de marzo? Evaluación diagnóstica para identificar los propósitos que vas a enseñar en el año más las necesidades de aprendizaje. Y eso la información vas a recabarle del informe de progreso del año anterior. Si lo hemos hecho bien, no hay ningún problema. Pero ojo, si hemos evaluado productos, cuidado, que hay niños excelentísimos del campo que no han cumplido con los productos, pero hay papás muy inquietos que han logrado que los niños logren competencias. Conocemos varios casos, pero que han salido incluso en vacío su calificación, como sé. Pobrecitos, no han presentado ningún producto. ¿Y quiénes se llevan? Los que han presentado campeones, más productos. Pero preguntémoslos, a un maestro le dije, a ver qué has hecho en indagación. Todos los productos que había dejado en indagación, que es una competencia de CTE, ¿en qué consistía? En que el alumno averiguara en Google, ¿no es cierto? Que averiguara, que investigara en Google ciertos temas. ¿Y eso dice la competencia de investigación? No.
¿Eso dice la competencia de indagación? No. ¿Qué dice? Que el alumno debe proceder a analizar un problema. Luego de analizar un problema, plantear hipótesis. Luego de plantear una hipótesis, es capaz de hacer instrumentos para recoger información. Y una vez que recoge información, es capaz de sistematizarla. Y una vez que la sistematiza, es capaz de interpretarla. Y una vez de interpretarla, es capaz de decirla. Eso es lo que dice el enfoque de... Pero el que evalúa a todos sus alumnos la cantidad de productos en la que el niño ha copiado y pegado de Google. ¿Se dan cuenta? Cada unidad didáctica genera evidencias de aprendizaje. Sirve como diagnóstico para la unidad siguiente. Miren el mensaje. Lo tanto que logro de información evaluativa me va a servir para el siguiente paso. Las evidencias se deben obtener a través de diversas técnicas e instrumentos. La lista de cotejo, la escala, etcétera, ¿no? ¿Cómo se analizan las evidencias? ¿No? Claro, si es producto, es fácil. Aquí está el producto, ¿no? Un aviso escrito por una niña para ayudar a encontrar la chompa. Analizo a ver si tiene todo lo que tenían los criterios. Aquí están los criterios. ¿Estos criterios a dónde están? En el currículo. Quiere decir que la niña en el momento de hacer un aviso, yo tenía que observarle. Comenzó la clase a las 8 de la mañana y a medida que iban avanzando sus productos, yo lo iba viendo qué tal lo estaba haciendo. Y les decía a los niños, ¿qué tal si comenzaba por otra cosa y no comenzaba? ¿No es cierto? Que el aviso debió haber tenido un propósito. Le corregía la retroalimentaba. La niña se orienta al propósito, construye su aviso desde una experiencia previa, agrupa y ordena los elementos del texto, un vocabulario frecuente, de tal manera que esto yo le decía, así tienes que hacerlo. Y si le ponía otro aviso de otro tema, mejor todavía, porque a eso se llama modelaje. ¿No? El producto. Claro que este ejemplo ha sido hecho en etapa presencial, pero en etapa remota, ¿cómo haríamos? El niño me presentaba ya el aviso. ¿Y luego qué? ¿Cómo sabría si lo hizo? ¿No? Bien difícil, estimados colegas. ¿En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran? Es clave. ¿Cuán cerca o lejos están en el nivel de esperado y desempeño? Es fundamental, porque la distancia que hay entre esos dos elementos, factores o variables, es una necesidad. No se olviden que es una necesidad. Si la autonomía es hacer las cosas bien, la necesidad es no hacerlo. Y por lo tanto hay que preocuparse. Pero ¿sobre la base de qué? Si no tienes tú el propósito, no tienes el aprendizaje que va a lograr el alumno, ¿cómo sabrías tú de que le falta al alumno? No se podría saber, ¿no? Para saberlo hay que contrastar los aprendizajes que tienen los niños y las niñas con los niveles y estándares de aprendizaje y los desempeños del grado. La importancia que tienen los desempeños, estimados colegas. Y miren, todos los casos, la mayoría de casos vienen con eso, casos prácticos vienen con eso. Y el fracaso yo le estoy dando a ellos, y el Consejo Nacional de Educación ha hecho un diagnóstico, amigos. Y precisamente el diagnóstico que han hecho los consejeros del Consejo Nacional es que los maestros están estudiando casos y no información. Por eso que en el momento dado un caso, y como no les digo el caso que estudiaron, caray, se encuentran con conflictos cognitivos serios dentro en el momento mismo que están dando la prueba. ¿Cómo establecer los criterios? Aquí están los criterios, ¿no es cierto? Miren qué fácil trabajar con el currículum, porque si tú copias y pegas los desempeños en un instrumento, llámese rúbrica, llámese lista de cotejos, ya tienes las evidencias a evaluar. Ya los tienes, se convirtieron de desempeño, se convirtieron en criterios. ¿Y qué tal si haces sus esfuerzos más? Los precisas, no los pones tal como aparecen en los desempeños del currículo, sino los vas precisando a la altura de las necesidades del alumno. Y luego haces tu rúbrica, etcétera. Se toman como referente los estándares de aprendizaje o los desempeños, es clarísimo. Y se plasman en un instrumento de evaluación. ¿A dónde se coloca? Miren, aquí está en el nombre de los alumnos y acá están los desempeños. Aquí están todos los desempeños.
Y el alumno Juanito que está aquí arriba, a medida que va avanzando la clase, tú dices, él tenía que poner el propósito de su comunicado. Muy bien, no lo está haciendo. Me acerco ante él y en el momento que hace, ¡pum!, le pongo el check. ¿No? ¿Se dan cuenta qué interesante sería que trabajáramos de esa manera? Atención. ¿Cómo establecer las evidencias de aprendizaje? Las evidencias se hacen en función a los propósitos de aprendizaje, ¿no? Se reflexionan sobre qué situación significativa, qué reto, ¿cierto? Para que ponga en juego los retos son los que motivan al alumno. La motivación intrínseca que dice David Tauber. Otra creencia, pensamos que el interés del alumno se motiva cantándole, haciéndole un cuentito, un trabalenguas, un chiste, recordándole la clase anterior. No, no, no. Dice David Auswell que incluso el alumno puede venir desmotivado anímicamente a clase y que el interés y la motivación intrínseca lo da el reto. Porque si tú le dices, niño, vamos a aprender esto, pero tienes que hacerme esto al final. Estoy seguro, si está el reto y lo acepta, él tratará de hacer. Pero si no le has dado los criterios, no le has dado el modelo, ¿cómo se va a motivar? No se podría motivar. De tal manera que si le das el reto, así tienes que hacerme, mire. Número 1, hacer esto. Paso 2, tienes que, paso 13. Y ojo, aquí te mando un modelito. Así hazlo. Van a ver que la motivación, así hayan llegado desmotivados, se motivan. ¿Estamos? El siguiente. Bueno, aquí llegamos al final, las últimas reflexiones. Recuérdense que el currículum tiene elementos, procesos. ¿Cuáles son los actuales elementos del currículum? Aquí los componentes del currículum. ¿Cuáles son los componentes del currículum? El perfil de egreso. El perfil de egreso es lo tanto que el alumno debe explicitar en el momento que termine educación básica regular, educación básica especial y educación básica alternativa. Es la expresión del nuevo ciudadano que luego de haber aprendido se convierte en el solucionador de los problemas de un país. Ese es el perfil de egreso. ¿Cuántos perfiles son? 11. Caray. Si bien es cierto, te lo han puesto primerito el desarrollo de las actitudes, allí han construido una matriz curricular de desarrollo de actitudes, pero debieron haberlo dicho, debieron haberlo puesto igualito como han hecho con los desempeños y capacidades. Y las actitudes, estimados colegas, también tienen su matriz al inicio que se llama enfoques transversales. Son 7 enfoques transversales con el valor que vas a lograr, la actitud, ¿no es cierto? Y algunas actividades de ejemplo. Y miren, qué bonito está, te da todas las pautas para planificar actitudes en clase, ¿no? Pero que te lo han puesto primero, pero a la hora de hacer la programación el maestro lo pone al último, o algunos los ponemos primero, pero ¿de qué sirve si no lo integramos al proceso, al tercer proceso? ¿Esos qué son? También son propósitos, porque las habilidades socioafectivas o actitudinales o las habilidades sociales también son competencias, también son capacidades, sino que las hemos convertido en expositivas. Esto es a enseñarle al alumno qué es la solidaridad antes de ser solidario, ¿no? Les enseñamos los conceptos de los valores, pero no a practicarlos. Y el alumno resolviendo un problema puede ser responsable, puede ser solidario, puede ser respetuoso. ¿Se dan cuenta? Haciendo una indagación, un experimento, puede ser responsable, respetuoso, puede ser democrático, pero haciéndole saber que ese es el valor que está cumpliendo allí. ¿Se dan cuenta? Son propósitos también. Luego sigue ¿qué cosa? Las competencias, que son facultades de combinar las capacidades. Y en el segundo párrafo del concepto del currículum, ¿qué te dice? El alumno debe observar, señores,
el reto y lo observa el reto, estimado, el reto lo observa y dice, caray, no lo puedo hacer. Y en cambio dice un niño, uy, está facilito, lo hago. ¿Por qué? Porque precisamente el que no lo puede, él nota que no tiene los poderes, ¿ya? Y por lo tanto se hace necesario que el maestro lo identifique para que su estrategia, ¿no?, sea diferente para los otros niños, y que por lo tanto hay necesidad de construir comportamientos y actitudes a la altura de los desempeños de ese alumno, y necesita más retroalimentación, más andamiaje, y que no suceda que los niños se encuentren en la zona de pánico. ¿Qué es la zona de pánico? Aquel niño que sabe que no tiene aprendizajes previos y que está distante del desarrollo del reto, que no va a poder lograr el reto. ¿Y cuáles son las expresiones de un alumno cuando está en pánico? Se queda calladito, está asustado, mejor piense en otra cosa, o deserta, o no va a la escuela, no le interesa porque no aprende, en pánico. Pero también hay otro, el alumno en la zona de confort. El alumno en la zona de confort es aquel alumno que el maestro propicia actividades tan rutinarias, tan metidas al contexto, que los ves participar y te lleva la sensación de que estás logrando aprendizaje. Los niños los ves pegando papeles. ¿Quién no va a acordar cómo es su comunidad o cómo es su familia? Y ahí los tenemos, al niño escribiendo de la familia, etcétera, de la pandemia, de la mascarilla, señores, y no le ponemos un reto más complejo, algo que tenga que aprender. Ese niño va a estar en la zona de confort. Y en la zona de confort produce dos situaciones. O el niño que ya sabe lo que le vas a enseñar comienza a fregarle al resto, o segundo, participa porque está motivado, porque sabe y quiere demostrar que sabe. Esta zona de confort es la que venimos aplicando también mayoritariamente. Buscamos los temas más sencillos, ¿no es cierto?, para llevarlos a ese activismo que nos hace aparentar, ¿no es cierto?, que estamos bien, ¿no? Pero llevarlos a una zona de aprendizaje es otra cosa. 3 zonas: zona de confort, zona de pánico y zona de aprendizaje. ¿Y qué es la zona de aprendizaje? Es aquella zona en la que lo llevas, pero le das una zona de desarrollo próximo, algo que tenga que aprender complejo, que no solamente le digas qué ves en la calle, mascarillas, veo personas, que el distanciamiento, aquello que ya sabe el alumno, y que por lo tanto si le preguntas participan ampliamente. Pero si le dicen, a ver, ¿por qué hay tantas vacunas en el mundo? ¿Por qué se han demorado en la vacuna? Cambió la cosa. Ya le propusiste una pregunta retadora y una pregunta que va a generar conflicto cognitivo. Y ahora te toca planificar. ¿Cómo quiero que aprendan los alumnos? ¿Qué me tiene que manifestar para que aprenda ello? ¿No? Y lo que me tiene que manifestar es precisamente criterios de evaluación. ¿Cuáles son? Esos son los elementos del currículum. Perfil de egreso, competencias, capacidades, desempeño, estándares de aprendizaje. Esos son los elementos del currículum. Y luego que vienen los procesos curriculares. ¿Qué son los procesos curriculares? Que hay un currículum nacional que es necesario diversificarlo y por lo tanto hay que identificar las necesidades contextuales y personales del niño. ¿Qué te digo? La planificación a la inversa. Primero todo lo que tiene que aprender que está en el currículum. Luego, para poder saber sus necesidades, señores, ahí está la investigación curricular. Irme al contexto, averiguar de él, pero averiguar del alumno en qué situación de desarrollo se encuentra. Tercero, recién viene la programación diversificada. Porque si no he identificado las necesidades, no podría yo hacer una programación diversificada. Viene la programación diversificada en la que el maestro tiene que seleccionar, tiene que graduar, tiene que secuenciar y tiene que cronogramar actividades correspondientes a los propósitos y a las necesidades de arriba. ¿No? Y luego, antes, señores, otro proceso más interesantísimo. Antes de ejecutar el currículum, tiene que implementar el currículum. ¿Qué significa implementar?
conseguir todas las condiciones para que el currículum sea ejecutado. Proveerse de todo, de los materiales, de los recursos, las mejores estrategias. Que si vas a hablar de la vacuna y tú no estudiaste sobre la vacuna, maestro, ¿qué podías orientar? ¿Qué podrías dar andamiaje al alumno? ¿Qué podías medir? Nada. Tienes que estudiar, ¿no es cierto? Conseguirte el material. A eso se llama implementación curricular. Ponerlos en condiciones de ejecutabilidad al programa que está escrito, a las programaciones curriculares. Y por último, la evaluación, pero que aparece desde el inicio, ¿no? En el proceso y al final. Estimados colegas, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Realmente me llena de satisfacción tener a más de 160 personas aquí presentes y espero que ustedes, digamos, hayan comprendido este enfoque que está en el currículum nacional. ¿Ya? No sé si hubiera alguna pregunta o si me permitieran, no sé cómo será el protocolo de este evento, pero quisiera decirles a ustedes que de la planificación a la inversa es una planificación poderosísima, amigos, poderosísima, ¿ya? Entonces, estimados colegas, no sé si espero algunas participaciones de ustedes. Ojalá que les haya gustado mi disertación y ojo, eso es lo que dice el currículum. De la teoría a la aplicación hay mucha distancia, hay muchos factores que pueden impedir esto, pero aquí estamos para llevarlo adelante. Amigo, muchas gracias a ustedes, un abrazo, cuidado con la segunda ola. Amigo de Jean Piaget, por favor. Muy bien. Queremos agradecerle en esta oportunidad al doctor David Rumiche Herrera, hoy con este hermoso seminario importante, seminario en día excepcional por nuestro aniversario, hoy sábado 30, bueno, mañana 31 es nuestro día central en estos 18 años de Jean Piaget. Gracias. Planificación curricular a la inversa, tema importante con nuestro ponente, el doctor David Rumiche Herrera. Nuestro agradecimiento especial a él y que tenga un excelente día a nuestro doctor David Rumiche. Bueno, damas y caballeros, docentes, vamos a invitarles nosotros a que continúen participando de estos seminarios gratis, porque hoy sábado hoy sábado 30, continuamos con los seminarios gratuitos. Y a partir de las 3 de la tarde, sí, estamos con otro seminario, tema importantísimo, cómo desarrollar el análisis crítico discursivo en los estudiantes, tema importantísimo, y con la ponencia de la magíster Joana Ramírez Fernández, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tenemos un importante seminario a las 3 de la tarde y luego, culminando, a las 5 de la tarde, tenemos otro de los seminarios para culminar en esta edición sabatina. Por nuestro aniversario, a las 5 tenemos el manejo del Google Classroom para elaboración de aulas virtuales. Sí, este tema importantísimo es a las 5 de la tarde con el magíster Orlando Alarcón, especialista en gestión de TICs. Ya lo sabe, no se pierda, tenemos 2 seminarios más. 3 de la tarde, cómo desarrollar el análisis crítico discursivo en los estudiantes, y a las 5, manejo del Google Classroom para elaboración de aulas virtuales. Mañana también tenemos seminarios, sí, porque estamos de aniversario, estamos cumpliendo 18 años. Jean Piaget cumple 18 años, mañana 31 es nuestro día central. Así que de esta manera nosotros celebramos nuestro aniversario, brindando nuestros seminarios, estas capacitaciones, brindándole a todos ustedes, docentes, para que continúen con su preparación para lo que ya se viene, el examen de nombramiento este mes de julio. Quiero invitarlos también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook, usted nos puede encontrar en Facebook como Jean Piaget Perú, todo en mayúsculas, Jean Piaget Perú, estamos en el Facebook. También tenemos nuestro canal en YouTube, sí, ahí usted va a encontrar los videos, todos los videos, todo el material, las capacitaciones, seminarios, todo encontrará aquí
en nuestro canal en YouTube. También nos puede seguir, tenemos nuestra página web, nos puede encontrar como www.jeanpiagetcapacitacion.com. Las redes sociales que están a disponibilidad gracias a Jean Piaget, el Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural, que está celebrando sus 18 años, 18º aniversario, mañana 31, nuestro día central. Así que agradecerles a ustedes y a las 3 de la tarde tenemos otra cita con otro seminario. Nos estamos viendo con todos y cada uno de ustedes. A descansar un momentito, a tomarse un pequeño relax, a degustar también de su almuerzo que ya está llegando, y luego a las 3 de la tarde nos volvemos a reencontrar con el siguiente seminario, cómo desarrollar el análisis crítico discursivo en los estudiantes. Jean Piaget les dice gracias y nos reencontramos más tardecito nada más, 3 en punto de la tarde. Hasta entonces.